Y hoy día tenemos el gusto y le agradecemos mucho al profesor Christopher Rojas por haber aceptado la invitación y por contribuir con esta tarea reflexiva. Para quienes no lo conocen, Christopher es profesor, es graduado de comunicaciones de la Universidad de Lima. En ese sentido, siento con él, yo creo que se lo he mencionado, ¿no? Mucha afinidad, incluso creo que pertenece a la misma generación. Ya lo aclararán. Y entonces, es profesional formado en la universidad que también tiene formación filosófica. Y la pandemia, idealmente desde el ángulo filosófico, vemos que este tema es tan abarcador, ¿no? Y nos abarca que la cosa se escapa y hablamos de aspectos psicológicos, aspectos económicos, aspectos políticos, aspectos sociales. Yo pensaría, aunque Christopher me puede corregir, que él se inclinaría por aspectos existenciales, ¿no? Además, asumiendo este texto tan bonito que felizmente tengo, que se llama Sentencias Personales, ¿no? Seguro algunos de ustedes ya lo han revisado por ahí. Y como lo presentaba en el círculo, es un texto que, digamos, reflexiona acerca de experiencias cotidianas y es muy interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido pienso, si bien un texto no te limita ni define pues tu perspectiva, digamos que quizás, no sé, de eso ya veremos, Christopher se incline mm, por este aspecto de evidencia. En todo caso, ese es un interés egoísta mío, Christopher. Me gustaría escucharte, ¿no? Pero ya nos comentarás. Y como él dice, esta es una conversación, ¿no? Ahí está Christopher. Esto es una conversación y nada, es un gusto y vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a compartir ideas y ver cómo va la cosa. Entonces, sin más dilación, yo le daría paso a Christopher y le agradezco mucho. De hecho, él ha planteado que esto sea una conversación, ¿no? Entonces, quizás podríamos empezar, Christopher, con algunas ideas tuyas, ¿no? Un poquito que plantees el contexto, el panorama, según como lo veas, y en función de eso, pues, conversemos. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Christopher. Te dejo. Gracias. Buen día. Bueno, buen día a todos. Primero agradecer a Diego, al Círculo de Filosofía, a la Universidad de Lima, obviamente, a mis exalumnos y alumnos eh, que muy amablemente han accedido a esta invitación. A ver, Diego, bueno, veamos. Los que me conocen, y curiosamente con Diego pues somos colegas, pero pocas veces hemos conversado, ¿no? Por no decir poquísimas. Entonces, hay un poco aquí, si quiero, un ejercicio de intereses, pero que no han sido explícitos, ¿no? Yo le alcancé mi libro este año, antes de la pandemia, justo, curiosamente, me dijo que estaba interesado, y bueno, me pareció pues preciso aceptar esa invitación, ¿no? Había visto también esa publicación hace un par de semanas, ¿no? En un PDF, ¿no? La sopa de Wuhan o la sopa de Wuhan, etcétera, ¿no? Y es precisamente lo que ha mencionado Diego. Antes de continuar, quisiera saber, chicos, si es que me escuchan bien, porque por momentos, mientras digo hablaba, se interrumpía la conexión. Entonces, quería que me confirmen eso. Ahí ya, listo. Genial. Entonces, veamos. Bueno, yo tengo tres artículos que probablemente algunos de ustedes lo han leído en la mula a propósito del COVID, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que contrariamente a lo que la gente cree o se ha dicho en medios de comunicación, el COVID no creo que cambie sustancialmente la mirada del ser humano, es decir, cómo vemos al otro. Más bien creo que lo que va a hacer el COVID, y lo está haciendo ya, es agudizar la distancia respecto al otro, ¿no? Entonces, en algún artículo mencioné el tema de las mascarillas, por ejemplo, ¿no? Las pocas veces que he salido,
he identificado eso, que el otro es mucho más peligroso que antes, precisamente porque casi todo el rostro está cubierto, ¿no? Hay algo sospechoso ahí, ¿no? Naturalmente no podemos pedirle a una persona que en circunstancias actuales se concentre en la mirada, ¿no? O como decía Sábato, pues la mirada es el espejo del alma, ¿no? No es lo mismo los ojos que la mirada, decía Sábato. Entonces, la concepción del otro, yo más bien pienso que en vez de acercarnos, nos va a distanciar más todavía. O en todo caso, va a confirmar que ya estamos distanciados y que incluso antes de la pandemia ya estábamos distanciados, ¿no? Entonces, quisiera un poco, pues, que reflexionemos sobre eso, ¿no? Porque algunos consideran que más bien esto va a potenciar tal vez lo humano dentro de cada uno, ¿no? Yo diría más bien que confirma aspectos que estaban pues ocultos, ¿no? Ocultos. O si quieren, si me permiten la metáfora, acá hay alumnos de comunicaciones, ha colocado en primer plano, en plano de detalle, lo que antes no se veía o no se notaba, ¿no? Lo que no se mostraba, digamos, ¿no? Eh, Eso es lo que a mí me parece importante. Otro aspecto que me parece fundamental también es el de la comunicación. Y por supuesto, tiene que ver con el otro, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos ahora? En algún artículo mencioné lo siguiente, algunos no estaban de acuerdo. Mencioné que ahora que tenemos más tiempo, o por lo menos en teoría, deberíamos aprovechar esos espacios y esos momentos para comunicarnos más con nuestros familiares. Entonces yo comentaba lo siguiente, que me parecía contradictorio que algunos jóvenes quisieran salir, y sobre todo si toman en cuenta que si salir implicaba salir necesariamente con sus prótesis, es decir, con sus celulares, y no comunicarse con el otro, sino aislarse. Y lo he visto, y me lo han comentado algunos alumnos. He visto parejas, bueno, no son universitarios, parejas de 30 años, digamos, ¿no? En algún centro comercial, sentados en una mesa, cada uno con su celular, un sábado a las 4 de la tarde. Entonces, habría que pensar si esta pandemia o el encierro está potenciando nuestras habilidades comunicativas o en realidad refuerza, si quieren, este aislamiento. Eso también me parece importante recalcarlo. Y por supuesto, un tercer ángulo es el siguiente, el encierro en sí mismo. ¿Qué significa, qué representa estar encerrado? Confrontarte contigo mismo, pues. Para aquellos que nos gusta leer, que escribimos, que disfrutamos de ver una película, aquí hay varios alumnos que tienen ese perfil, probablemente el encierro no sea tan crítico como en aquellos alumnos o aquellas personas que necesitan salir porque no están acostumbradas, si quieren, a confrontarse consigo mismos, ¿no? Entonces, las únicas veces que se ven es cuando se peinan, tal vez. Y nunca más, durante el día no se vuelven a ver, porque cuando se toman un selfie ni siquiera se ven, porque están tan concentrados en el selfie que pierden de vista su propia imagen. Entonces, sí puedo entender que sea crítico para aquellas personas que no están acostumbradas a estar en casa, no están acostumbradas a disfrutar de su soledad. Y cuando digo disfrutar de su soledad, quiero decir al hecho de elegir tu soledad. Tú la eliges, no que la soledad te elija, o que por descarte tengas que estar solo. No, tú eliges estar solo. Y eliges, pues, naturalmente, esos momentos críticos que pueden ser, pues, en la madrugada o en la tarde, cuando te das cuenta que efectivamente estás solo.
Entonces, creo que eso también se puede agudizar ahora con la pandemia, ¿no? Pero mucho más para aquellas personas que no están acostumbradas, insisto, a encontrarse, ¿no? Con esa soledad o a estar en silencio, ¿no? Estar en silencio, ¿no? Y bueno, ya esto es un bonus track, agrego el siguiente aspecto, ¿no? A propósito de la comunicación, el tema del silencio también, ¿no? La pandemia, creo yo, debería enseñarnos, si quieren, a conservar el silencio. Irónicamente, no debería motivarnos a comunicarnos más necesariamente, sino también, si quieren, a fortalecer estrategia silenciosa. ¿Por qué siempre tenemos que hablar necesariamente? ¿Por qué no podemos reflexionar también? ¿Por qué no podemos sentarnos y mirar el techo? Mirar a través de la ventana. ¿Por qué? Eso es algo vital en el ser humano y en los últimos 30 años, lamentablemente, ha sido descuidado y yo diría que más bien nos han hecho creer que es necesario ocupar nuestro tiempo haciendo algo, jugando Dota, actualizando tus stories, mandando un mensaje, compartiendo memes. Entonces te das cuenta que realmente no tienes un espacio de ocio, si quieres, un espacio para literalmente no hacer nada. Entiendo, eso te confronta nuevamente en la medida en que uno no está habituado a eso. Bueno, creo que a cualquiera le puede pasar que luego de haber estado muchas horas solo, sientas la necesidad de conversar con alguien. Yo creo que eso es natural, pero el ocio, el silencio y el no comunicarse no es necesariamente algo negativo, sino puede ser, yo diría, circunstancias que pueden coadyuvar lo filosófico. Yo debo decir, Diego, que los alumnos que tengo, por ejemplo, en este semestre, eh, se comunican muchísimo. Y mi impresión es que se comunican precisamente debido al encierro. Digamos, han estado encapsulados y de pronto ahora pues eh, tienen la oportunidad de comunicarse y me han bombardeado con preguntas. Un alumno en una sección creo que tenía 300 preguntas. Y yo le dije, ¿qué has estado haciendo durante toda la pandemia? Escribiendo preguntas. Entonces todo el alumno, todos los chicos empezaron a reír y le dije, por favor, la pregunta es 58. Entonces él realmente estaba preparado. Entonces es interesante cómo esta circunstancia, aunque no parezca tan visible, sí puede gatillar un componente reflexivo y filosófico, ¿no? Bueno, esos cuatro ángulos creo yo, considero que son importantes y tal vez podríamos, como inicio para esta conversación, arrancar por ahí, ¿no? Los cuatro ejes, cuatro ángulos, si me permiten. Excelente. Muchas gracias, Christopher. Creo que quedó bastante claro. Y bueno, me parece que había predicho más o menos bien, ¿no? Tu ángulo de análisis, me parece que sí leí esos artículos en la mula, ¿no? Tú los posteas ahí en Facebook y yo sí los leí. Eh, y claro, esto es, de hecho, el ángulo existencial, que es bien interesante, ¿no? Quizás por deformación profesional, yo en mis intervenciones este mes me he inclinado por ángulos, digamos, menos existenciales y más epistemológicos o políticos o económicos y, y creo que es un buen complemento. Entonces, y también muestra, ¿no? Lo que es, y tú sabes, Christopher, y les cuento a los chicos, una suerte de dicotomía actual en la historia, en la filosofía mundial, que algunos dirían que se están aproximando, etcétera, que son dos ángulos para ver el asunto filosóficamente, ¿no? El ángulo continental y el ángulo analítico, ¿no? El ángulo analítico más lógico tendiente a las ciencias, el ángulo continental más existencial, individual, más fenomenológico. Y entonces por eso me pareció muy pertinente tu presencia, justamente porque te ibas a mostrar ese otro ángulo, ¿no? Obviamente desde mi ángulo, todo lo que dices es muy afín a mi formación psicológica, sin duda, ¿no?
Entonces yo por ahí tendría que decir algunas cosas, pero no sé los chicos, si tienen por ahí algún comentario para yo no robar cámara. ¿Qué me cuentan? Ujú. Ajá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Habla, están? Leonardo. Buenos días. Buenos Hola, días. ¿qué tal? Sí, de hecho, yo estoy muy de acuerdo con lo que el profesor ha comentado, el profesor Christopher, ¿no? Creo que en particular con los amigos con los que yo me relacionaba frecuentemente tenían más esa tendencia de salir y disfrutar de repente, ¿no? De una salida y conversar cualquier cosa, banalidades, ¿no? Triviales, pero conforme el tiempo va avanzando, durante la pandemia, al menos a mí me ha resultado más difícil interactuar con estos amigos porque son personas, ¿no? Que no, como dijo el profesor, disfrutan mucho del tiempo en soledad, o sea, le dan de repente el valor que al menos yo podría darle, que es para dar un tiempo para mí, ¿no? Como dijo el profesor, para tratar de reflexionar. Pero me imagino que en su intromisión, ¿no? propia de ellos en ciertos momentos que deben de tener, eh, habrán llegado en algún momento a sentir la necesidad justamente por reflexionar o por ver más allá, ¿no? De simple espectro al que ellos siempre han estado acostumbrados. Y justamente siento que la pandemia en algunos amigos sí ha calado de esa manera, lo cual a mí me causa alegría porque ahora puedo conversar de más cosas de repente con ellos. Si bien es cierto, al inicio por lo menos de la pandemia, donde era más obligatoria la presencia de todos los miembros de un hogar de mantenerse, ¿no? Los amigos que sí cumplían esto, algunos me comentaban que de repente no tenían la privacidad, ¿no? Para estar a solas, porque sentían mucha también irrupción por parte de los padres que venían y no les daban de repente algún momento para que ellos puedan sentirse realmente a solas más que las noches. Pero sí es cierto, ¿no? Lo que el profesor comentaba, ¿no? Era respecto al otro lado, ¿no? Del tema de cómo es que ellos comparten su ocio, ¿no? Con los demás, ¿no? El tema de las selfies y todo lo demás, esto es completamente cierto, ¿no? O sea, al menos lo he visto, no digo que sea general para todos, pero sí hay muchas personas, ¿no? Que actualmente las veo que vivencian de la misma manera que el profesor relata, o sea, no ven más allá de un tema virtual, ¿no? Y más allá de eso es un tema más que todo de apariencias, ¿no? Porque no siento que haya mucha transparencia en lo que uno realmente es al mostrarse de repente en los aplicativos, ¿no? Porque he conocido gente que por redes parece una cosa y en persona en verdad son simplemente una máquina, ¿no? Que a lo justo se te responden las preguntas puntuales y no son capaces de interactuar más allá, ¿no? Y es aburrido incluso tratar con esa clase de gente porque no te quedas sin temas y luego terminas en lo mismo, ¿no? Entonces, sí, estoy muy de acuerdo con lo que el profesor me ha dicho y sería interesante que podamos opinar todos de esto porque es un tema muy interesante para seguir calando. Ujú. Mm. Interesante lo que dice Leonardo, ¿no? Porque antes de Alejandro justo comentó el existencialismo a la Jean-Paul Sartre, ¿no? El infierno es el otro, decía Sartre, ¿no? El infierno es el otro, pues. Mirar al otro es el infierno, porque mirar al otro te confronta contigo mismo. George Simmel, el sociólogo y filósofo alemán, decía que tú no puedes mirar sin ser observado. Es decir, cuando tú miras, no solo miras, sino te dejas mirar también. Entonces, mirar es decirle al otro cómo eres. Mirar no es solamente mirar a un otro, sino dejarte ver, ¿no? Eh, Ahí está pues Jean-Paul Sartre y tal cual lo ha explicado Leonardo. Me ha tocado vivir eso. Yo no tenía redes sociales y veo eso. Noto ahora lo compruebo, si quieren, en la cancha, si quieren, ¿no? En el trabajo de campo, de algún modo, que efectivamente hay un exceso de maquillaje. Las personas excesivamente quieren mostrar algo o un ángulo, ¿no? Finalmente es una construcción. Facebook, Instagram, Twitter es una construcción, ¿no? No es la persona, es simplemente un personaje, ¿no? Y es un poco lo que mencionaba Leonardo también, ¿no? ¿Alguna otra duda, algún comentario acerca de lo que el profesor... A ver, Joaquín, cuéntanos. Uy, hola, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto.
Bueno, yo también quería agregar que he sentido de forma también muy personal, eh, sobre todo esa última frase que dijo el profesor Christopher de el infierno es el otro porque obliga a uno mismo a confrontarse. Eh, por ejemplo, en esta pandemia, yo he sido el tipo de persona que prefiere saturar a todos sus contactos con estados de memes y todo porque al final siento que de alguna forma preferimos casi, no sé, engañarnos o ser voluntariamente ciegos para evitar ver algo que nos gusta dentro de nosotros. Sí, 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 Joaquín. Hay una cita de una película, esa película tan linda, The Hours, ¿no? Las horas, donde aparece la historia de tres mujeres interpretadas por Nicole Kidman, Meryl Streep y Julianne Moore, ¿no? Estas tres mujeres que en en diferentes momentos de la historia, si quieren, sin embargo, sus historias se vinculan, ¿no? Y hay un momento donde Ed Harris, quien interpreta pues a un poeta que sufre, que tiene VIH, le dice a Meryl Streep, ¿no? Clarice se llama ella, ¿no? Clarice, y se lo dice en inglés, ¿no? Le dice algo así, siempre das fiestas, siempre haces celebraciones para cubrir el silencio. Se le está diciendo, claro, si dejaras de hacer algo, corres el riesgo de pensar y de recordar, pero siempre tienes que hacer algo para no pensar. Y luego le dice, ¿y qué vas a hacer cuando yo ya no esté? ¿Cómo vas a llenar tu tiempo? Es probablemente, es probablemente a lo que se enfrenta uno, por ejemplo, cuando pierde a un ser querido, ¿no? ¿Cómo vas a utilizar tu tiempo cuando le hubieras dedicado mucha parte de tu vida a alguien que ya no está? O a una pareja o a una expareja, ¿no? Y en el caso de la pandemia, pues, estar solo nuevamente te confronta con aquello que a través de la tecnología, las redes sociales, simplemente no le haces frente, ¿no? O sea, el silencio es probablemente a lo que más le teme, creo yo, o nos han enseñado a temerle en los últimos 30 años, ¿no? Porque el silencio tiene que ver con pensar, con confrontarte contigo mismo, ¿no? Sí, es preciso lo que dice Joaquín. Y en términos existencialistas, ¿no? Christopher, creo que estoy de acuerdo con este tema del silencio, ¿no? Sin embargo, yo, por lo menos desde el ángulo de mi vivencia, ¿no? Un ángulo fenomenológico, a mí no me inquieta tanto el silencio como la muerte, ¿no? Y la muerte que se ha vuelto una cosa tan cotidiana. Yo sin Ujú. exagerar, me entero de muertes de alguna manera próximas a mí, ¿no? De forma indirecta, y algunos otros casos de enfermedades, y entonces es una situación angustiante, y yo creo que desde cómo lo veo yo, por lo menos yo, el ángulo es la confrontación frente a la muerte, ¿no? De hecho, el silencio lo podrías entender tú también desde ese ángulo, en el sentido de la ausencia, y claro, la muerte es un tema natural, ¿no? Y sin embargo, la cotidianeidad de la muerte, ¿no? No creo que sea exagerado decir que estamos viviendo un momento de muerte, ¿no? Eh, es inquietante, ¿no? Y creo que, con lo que te confrontas con tu propia muerte. Entonces, nosotros que nos gusta la filosofía tendemos a filosofar mucho acerca de la muerte y todo este asunto, ¿no? Y de hecho poder asociar el silencio también con eso, ¿no? Y es duro, ¿ah? Es duro penetrar la muerte, ¿no? Filosóficamente. No sé qué piensas, Cristo. Eh, bueno, ya creo que lo estoy conectando un poco con el libro, también con sentencias, ¿no? Es un tema así recurrente, como lo mencioné en alguna entrevista. Sí, pues creo que a cualquiera, sobre todo creo yo que ya pasa los 30 años, empiezas a ya ver el mundo desde otro ángulo, si quieres, ¿no? Y sí, pues efectivamente la muerte pues es un tema pues potente, ¿no?
lo dije en un artículo, pues, ¿no? La muerte es lo más cotidiano y por eso lo más esperado. Si ves tanta gente muriendo todos los días o a punto de morir, pierde peso morir. El hecho de ni siquiera poder despedirte de alguien, como sucedió en Italia cuando empezó pues a inicios de la pandemia, ni siquiera poder invitar a los familiares, ¿no? Porque es un ritual eso, ¿no? También, y ahí también estamos empalmando con el otro tema, ¿no? La importancia de despedirse de un muerto, ¿no? Lo que no comprende pues la política oficial, ¿no? Que las personas precisan despedirse, ¿no? Incluso celebrar. Entonces no lo comprenden todavía eso. Eh, sí, la muerte, pues, personalmente yo podría decir que cuando he pensado en la muerte y he sentido temor, ha sido por lo siguiente, porque imagino o trato de pensar cómo será morir. O sea, mejor dicho, no es que la muerte despierte temor en mí, sino qué significa estar muerto. Mejor dicho, dejar de sentir. O cómo será sentir estando muerto, o el no sentir. Eso es lo que a mí me ha agobiado en algún momento, ¿no? Me ha agobiado, efectivamente. Entonces, Claro, es lo que te digo, ¿no? Lógicamente, por ejemplo, tenemos, no sé, este argumento, ¿cómo decirlo? Fundante, ¿no? Sócrates al borde de tomar la cicuta, ¿no? Y empieza a filosofar y todos sus amigos sufren. Y él dice, no, o sea, la muerte no tiene nada que ver con nosotros en realidad, ¿no? Eh, y de nuevo, es muy fácil, en términos lógicos, eh, o sea, por ejemplo, afirmar esto, ¿no? Es totalmente lógico que muerto ya está, o sea, se acaba la vivencia, ¿no? Es bastante razonable pensar algo como eso. Y lo interesante que tú mencionas es este asunto de la muerte, parece que tiene grados, y justamente los budistas, el Dalai Lama, por ejemplo, se entrenan en los diferentes grados de conciencia, ¿no? Debe ser un proceso en el cual ésta se va apagando, incluso tienen nombres para cada momento y aprenden a morir. Y bueno, esto bajo la idea de la reencarnación, obviamente, ¿no? Esa es la idea que tienen ellos. Pero en todo caso, se reencarnen o no, igual esa técnica a mí me rompió el cerebro, ¿no? Porque dije, qué sofisticados, ¿no? Nosotros que más bien nos desentendemos de la muerte y decimos, no quiero que pase nunca, esta gente se prepara para esa transición que ellos suponen lo será, ¿no? Pero como digo yo, sea lo que sea, lo que sea la muerte, igual me parece que creo que ellos son de los que están más preparados, ¿no? En todo caso, todas estas ideas surgen. No sé, chicos, ¿qué les parece? ¿Qué me cuentan? Ajá, Diego, cuéntanos. Y Joaquín después. ok, sigo sumando a levantarnos. Ya, sí. Bueno, ¿qué tal? Bueno, casi va a ser, ya va a ser la tarde. Bueno, yo pienso que esta cuarentena, aparte de ser como un reto en sí para ver qué tan unidas o no son las familias, y eso no solamente pasa, digamos, en un solo estrato económico, sino en general en sí. Personalmente yo he notado que también no solamente sensibilizan, al contrario, han llegado a que hay casos que, por ejemplo, como el que pasó el caso de la fiesta de los olivos, donde literalmente ya se ha vuelto lo que es a unas personas parece que han vuelto lo que es la arrogancia, simplemente no importarle lo que le sucede a los demás en sí. Y es como que hay gente, como he dicho, hay chicos o personas que como por ellos dicen, hay que vivir rápido, hay que vivir joven y morir rápido en sí, como diría esa frase. Mm, Ujú, muy bien. sí, sí, hay. No quería dejar pasar igual el comentario de Diego. Perdón, bueno, hay dos Diegos, ¿no? De Diego Alonso y de Diego también. Eh, bueno, eso es lo que creo que menciona García Canclini, ¿no? Sobre los jóvenes, ¿no? Viviendo a todas, ¿no? Los jóvenes siempre están, pues, contra la corriente, ¿no? Esa,
si quieren, esa idea que viene pues no es que venga de Jim Morrison, Janis Joplin, Hendrix, ¿no? Pero esta idea de vivir cada día como si fuera el último, ¿no? Con total furor, pues, ¿no? El día trepidante, digamos, ¿no? Entonces, es interesante cómo confluyen en lo que ocurrió en Los Olivos, que fue una tragedia, sin duda, ¿no? A propósito de esto, Diego, el placer y el dolor, o donde se borran los límites, ¿no? O como alguna vez le he dicho en clase, donde el placer ya empieza a ser dolor y el dolor estamos tan acostumbrados a ello que ya deviene placer, ¿no? Ujú. Interesante idea. A ver, Joaquín, ¿tú quieres decir algo? Y luego Yanela. Sí, bueno, primero con el tema eh, del Dalai Lama, supongo que de alguna forma, no sé si es que estén preparados para morir o es que al tener la idea de que van a reencarnarse les sirve como modo de consuelo, así como, por ejemplo, para los católicos también funciona el tema de la religión y el cielo o el infierno. Supongo que la idea de una vida más allá de la muerte eh, puede servir a uno para mentalmente prepararse, pero de ahí está lo que creo que sí daría, bueno, podría atormentar más al ser humano, que es el tema de, primero, si no hay nada de eso, y segundo, si no hay nada de eso, ¿qué es lo que hay o qué seremos? No sé, creo que eso podría romper un poco más la cabeza. Ujú. En efecto, claro que sí. Yanela, cuéntanos. Y luego Leonardo. Hola, sí, yo quería agregar un poco acerca del tema de vivir, como dicen, con todo al límite. Bueno, pusieron el ejemplo de los chicos de los olivos, pero en verdad fuera de algunos casos que... Espera, ¿se me escucha bien? Porque sale que tengo baja conexión. Sí, No, se te escucha. se escucha muy bien, Yanela. Perfecto. Con respecto a lo de vivir así, la verdad es que yo apoyo mucho esa idea, pero no por el hecho de solamente a ciegas lanzarte a todo, sino el hecho de ser coherente cada día que vives con el hecho de que vas a morir. Y creo que eso es algo que se tiene que confrontar en algún momento de tu vida de todas maneras, porque si no estarías evitándolo y no estarías aprovechando las cosas que haces. Por ejemplo, con respecto acerca del silencio y muchos otros temas, por ejemplo, que metieron acerca de la convivencia con las personas y el compartir. Si es que no confrontas la idea de que lo que tienes es finito y estás escondiéndote dentro de otra cosa, evitando los silencios, evitando ver a los ojos a la otra persona, creo que en ningún momento vas a poder, todo lo que hagas va a ser una forma de salir de eso. Y más bien, yo creo que las relaciones y la forma de vivir y todo no tiene por qué ser, como dijeron, lo de que las otras personas son el infierno, porque una vez que has enfrentado eso, uno nunca acaba de confrontarlo, pero una vez que ya aprendes a vivir con eso y cada día te acercas un poco más al hecho de aceptar y prepararte, tal como los budistas, creo que ahí es cuando empiezas a aprovechar un poco mejor la vida y empiezas a disfrutar de ti mismo. Y de alguna forma tienes un poco de libertad y puedes aprovechar un poco mejor las cosas. Y como decía, eres coherente cada día porque sabes que no todo lo que tienes no se va a alcanzar, sabes que de los 1000 libros de cada día ser coherente con la comunicación con los demás, no tiene que ser tan negativo porque si es que las personas con las que te comunicas y hablas, no se trata solamente de evitar la vida uno con el otro como que usándose para no confrontar las cosas, sino más bien de verdad es una conexión y de verdad compartes con otra persona. Yo creo que se puede aprovechar mucho y la verdad es que es algo que yo extraño mucho estando en la cuarentena. Puedo dar un ejemplo de que llegué con un amigo, es una historia, pero este, había un profesor de canto, había una chica que hacía una audición, que cantaba precioso,
pero al final la chica no quiso cantar frente a todos y se fue. Y el profesor de canto dijo, es una pena cantar tan hermoso, pero que no salga de tu cuarto, y nadie escuche ese canto. Y yo creo que la vida, compartir con las personas es eso, no voy a decir que no sirve de nada vivir para uno mismo, pero es mucho más rico cuando compartes con otras personas lo que estás viviendo. Y bueno, es algo que he perdido un poco esta cuarentena. Pero si puedes vivir contigo mismo, puedes seguir llenándote de cosas para luego poder volver a compartir con los demás. Y eso es lo que espero. Muy bien, Yanela, muchas gracias por el comentario. Entonces, bueno, tenemos todas estas reflexiones acerca de esta circunstancia, ¿no? Vivencial, ¿no? De la muerte. Y quizás a mí lo que me inquiete más, recuperando el espíritu de los comentarios, es lo que también reconoce el profesor Christopher, es el asunto de la banalidad de la muerte, ¿no? Han habido épocas de este tipo, seguramente las pandemias, pero las guerras, ¿no? Incluso Hannah Arendt habla de que los campos de exterminio eran fábricas de muerte, ya no se fabricaban carros, sino muerte, ¿no? En este caso no se trata no creo que aplique pues la noción de fábrica, y sin embargo, quizás a mí lo que más me inquieta es que el asunto se vuelve cotidiano y hay como un impulso a negarlo, porque no debería hacerlo, ¿no? Es como una abundancia de muerte y realmente yo no sé cómo se puede estar bien ahorita, ¿no? O sea, de hecho ser espartano, ¿no? Podemos reír y todo el asunto, pero complicado, ¿no? Complicado. Eh, no sé, es una cosa bien inquietante. ¿Qué dicen ustedes, chicos? A ver, no sé, quizás haya otro ángulo de análisis y de reflexión también, ¿no? Para dejar un poco este tema, o quizás vías de enfrentarlo. Leonardo. Sí, profe, justo, o sea, como usted planteaba el tema de la muerte, ¿no? Y todo este tema de la pandemia como algo de la banalidad. Creo que la muerte no nos va a afectar directamente hasta que algo de nuestro entorno realmente se vea afectado y no necesariamente algo de nuestro entorno. Yo planteo nada más un simple ejemplo, ¿no? Las personas que trabajan en primera línea contra esta enfermedad, creo que no solo están hostigados del hecho de tener que asustarse por contagiarse o algo por el estilo, sino yo que tengo una prima que es médico en el extranjero, en Estados Unidos específicamente, me dice que está cansada del hecho de tener que incluso levantar a los muertos, porque ya para ella no es un sopesar el hecho de ver a la familia, o sea, en estas circunstancias tan críticas. Entonces, eh, ella me relataba que la muerte para ella ya no es algo así como algo tan importante, porque ya se ha naturalizado tanto con el tema de la muerte en su ámbito de trabajo, que ya simplemente lo ve como algo que tenga que darse, para que incluso ella lo ve como un alivio, por así decirlo. No quería ser tan cruel a la hora de expresarlo, pero es que ella me dice, es la única manera de que esto de a poco vaya avanzando, ¿no? Entonces, son diferentes perspectivas que la pandemia está dejando sobre la muerte en este contexto, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista, la muerte, y no quiero tampoco tocar un tema tan sensible como lo que ocurrió acá en Los Olivos, pero muchos de mis amigos me hablaban sobre un tema de selección natural, ¿no? Como hablaba Darwin. Yo no estoy hablando acá más allá del tema económico, social o político, ¿no? Sino estas personas, me imagino que llegaron a este lugar concurrido y se enfrentaron a todas estas circunstancias. De alguna manera u otra ya estaban arriesgándose a la muerte, por así decirlo, si es que llegaban a contagiarse y no eran personas asintomáticas. O sea, estas personas de por sí ya tenían eh, cierto concepto de la muerte, no sé si intrínseco, no sé si de alguna u otra manera presente, pero sabían lo que estaban haciendo, porque no eran niños, eran personas adultas, ¿me entienden? Que estaban buscando de alguna u otra manera, no tengo idea, ¿no? Salir de su ámbito, ¿no? Y no es que no se les diga a estas personas, que se queden en casa, ¿no? Constantemente el presidente y muchos, me imagino, de su gente alrededor dicen quédense en casa y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Mis amigos me mencionan, es un tema de selección natural puro. O sea, estas personas no es que no hayan tenido dinero, porque para ir a un lugar concurrido, no sé si alguno de ustedes habrá ido alguna vez a algún restaurante o algún lugar donde venden alcohol, de por sí son precios no tan cómodos, no más aún si es en una discoteca.
Entonces, por todo esto que yo estoy ahorita así profundizando, analizando, la perspectiva de la muerte en la pandemia creo que es en estos momentos muy, muy particular para cada uno, ¿no? Y claro, como lo mencionaba, para los médicos, para nosotros desde un punto que no nos hemos visto de repente tan afectados, para esta gente que más bien sí se ha visto afectada, debe ser muy más bien particular, ¿no? Y deben de tener un concepto distinto, ¿no? Sobre lo que la muerte puede afectarles a ellos y a sus familiares. En efecto. ¿Qué dices, Christopher? Sí, sí, estaba mientras hablaba Leonardo y quiero hilar esto con lo que dijo Yanela y tu comentario, Diego, sobre Hannah Arendt también. Tal vez no hay una fábrica de muerte, ¿no? A propósito, pues, de los campamentos nazis, etcétera, ¿no? Pero lo que sí hay es una espectacularización de la muerte que ya no da rating. Entonces, repito, una espectacularización de la Mm, muerte que ya no da rating. Pues entonces, porque estamos acostumbrados a ver algo escabroso en medios de comunicación. Pero la muerte ya no da rating, porque ocurre todos los días. Y los medios necesariamente buscan, como ustedes saben, llevarnos cada vez a un nuevo límite. Entonces, sí tenemos eso, ¿no? El tema de la sensibilidad, Gianfranco, lo comenta Gianfranco, ya era cuestionado por ejemplo, en el caso de la fotografía, los fotógrafos periodistas, ¿no? Ya ha sido cuestionado eso, pero ahora yo diría que ya no llama la atención la muerte. O sea, ya el nivel de Laura Bozo, Augusto Fernando, Magali Medina, ya estamos a un nivel más alto, ¿no? Los de la muerte ya no llaman la atención. Entonces, ¿qué estamos esperando en todo caso? Estamos así a lo Pink Floyd, ¿no? Comfortably numb. Nos sentimos. ¿Qué necesitamos para sentir? No sé, no sé. Entonces, esto podría ser un nuevo ángulo, ¿no? ¿Qué es mm, lo que estamos esperando para volver a sentir, para recuperar la sensibilidad? Porque creo que la estamos perdiendo, ¿no? Creo que estamos mm, ujú. Sí, pues, de hecho, eh, lo peor es que, lo peor es que luego tú escuchas las cifras, ¿no? Y creo que esto es una buena forma de ponerlo en perspectiva, ¿no? Porque sin duda quienes hablan de una suerte de progreso, ¿no? Steven Pinker, por ejemplo, este filósofo que con cifras te muestra cómo, un poco refutando la idea de quienes critican el neoliberalismo, ¿no? Y la desigualdad. Y básicamente lo que se muestra es que nunca ha habido un bienestar tan propagado en el mundo como en un momento como este, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Al tema de las cifras. La gente que muere es un porcentaje mínimo de un mínimo. O sea, el 80% de las personas no sienten absolutamente nada, ¿no? Incluso yo tengo estudiantes que me dicen, "Ya, la primera clase, ¿no? No, a mí ya me dio ya, no siento nada, ¿no? Y a otras las derrumba, ¿no? Ese porcentaje es mínimo, es un porcentaje creo que, no sé, menos 1%, 2% del 20%, que sí pueden empezar a sentir síntomas, ¿no? Que son, no sé, tos, y luego les pasa. Entonces de repente empiezan a agarrar sentido, como dice Leonardo, esas ideas de la selección, ¿no? Parece que incluso se podría justificar en el sentido de, bueno, pues son los que no están preparados, ¿no? O incluso echándole la culpa a quienes se excedieron con la comida, ¿no? Porque sabemos que ataca el 80% de los casos que mueren en nuestro país, se trata de obesidad. Entonces, es como un aniquilamiento del sobrepeso, una cosa así. Y esto vuelve, a mi entender, a poner en perspectiva el asunto, porque así sea uno el que muere, eh, o sea, a nosotros no nos importan las cifras, ¿no? Lo que nos importa es que de repente vemos, o sea, ese cambio se siente, a pesar de que es insignificativo estadísticamente, se siente tremendamente fuerte y en parte, como ya lo hemos comentado, por estos aspectos de que te confronta contigo mismo y de hecho, como dice también Vanessa,
como que, o sea, es como una pregunta esto, ¿no? Y es interesante, no lo he visto desde ese ángulo, es como una pregunta, es como, ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿qué vas a hacer, no? Entonces Vanessa propone una suerte de camino, ¿no? Es una posibilidad. Eh, Francisco, José, ¿tú qué dices? Creo que son 2 del 100. Sí, 2%, ¿no? O sea, es ínfimo. O sea, si fuéramos temáticos tendríamos que decir, ya, esto en realidad no importa tanto, ¿no? Posiblemente ninguno de nosotros que estamos hablando acá nos vaya a pasar algo. Posiblemente alguno de nosotros ya nos contagiamos y ni siquiera lo hemos sentido, ¿no? Y sin embargo, hay algo que toca una fibra, y creo que en esa fibra, a mi entender, Christopher, no sé qué tú pienses, a mi entender, es la fibra que le da sentido a la ética, que le da sentido a la moral, que es lo que Nagel, con mucha simpleza, dice la regla de oro, ¿no? ¿Te gustaría que te lo hagan a ti? ¿No? Entonces creo que la situación nos confronta con esa idea que en periodos de normalidad ni nos interesa, ¿no? Y que nos inclinamos por defender causas muy propagadas, como hay un atentado en Francia, ahí vemos en el Facebook nuestra banderita negra, pero acá hay una matanza de indígenas y ni se nos ocurre, ¿no? Y sin embargo, esto es diferente porque, por lo menos me imagino que para algunos, y tú lo dices bien, quizás para nosotros más, que ya estamos en una edad en la que empezamos a pensar sobre esto, ¿no? Acercándonos a la mitad de la vida, ojalá, y, y quizás está más presente que en los jóvenes que no tienen ese impulso reflexivo como lo tienen eh, los estudiantes que forman este círculo, ¿no? Pero en todo caso, parece que esta pregunta no nos queda otra más que resolverla, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, yo en un momento fui escéptico con, con qué tanto tiene este fenómeno un potencial. Yo creo que en todo caso, lo que se puede decir con certeza es que tiene el potencial de confirmarnos una vocación, ¿no? Confirmarnos el hecho de pensar las cosas a quienes tenemos por costumbre hacerlo, y quién sabe, quizás a alguien más, ¿no? Y si eso ocurriera ya sería mucho, ya. Porque lamentablemente en estos últimos años yo creo que estoy más convencido de que esto que hacemos acá no es para todos, ¿no? O sea, como diría Nietzsche, ¿no? Los libros que escribo en realidad son para todos, pero no son para nadie. Son para todos porque todos deberían leerlos, ¿no? Pero no son son para nadie porque no todos se van a interesar. Es más, es probable que sean muy pocos, ¿no? En todo caso, ¿cuáles son las posibilidades de la filosofía para, no sé, experimentar un renacimiento? ¿Quién sabe, no? A mí me parece interesante las posibilidades y creo que Zizek en este libro de La sopa de Wuhan, etcétera, es muy fácil criticarlo por idealista, ¿no? Pensar que va a haber una revolución, que el comunismo y que no sé qué tanta cosa, pero de nuevo, ¿no? ¿Quién sabe? No sé qué piensen, chicos, o Christopher, ¿qué dices tú? Bueno, acá creo que somos 22 gatos ahorita conectados, ¿no? Entonces, efectivamente, no representamos, y creo que 22 ya es un logro, bueno, no sé si es un logro, para mí es un logro, pero a lo mejor es primera vez que me invitan. Tenlo, no, tenlo por seguro que esto no es común. la, no es común y más bien tú te has traído pues a mucho público y te agradecemos. A pesar de que nos movemos en redes y tenemos 500 estudiantes en el grupo de Facebook, ¿ah? Mm, No sé qué están esperando para empezar a filosofar. Habría que hacer algo, ¿no? No sé qué. A Pero ver, bueno, retomando tu pregunta o tu reflexión, bueno, lo que estamos aquí viendo, algo sobre lo que yo siempre incido en clase, y los chicos deben saber, ¿no? Es el tema de la sensibilidad. Digamos, todo lo que hacemos en el mundo, digamos, leer, estudiar, amar, etcétera, tiene que ver con sensibilizarte con el mundo. Entonces, el comentario sobre las cifras, el comentario de Yanela, es un poco, pues, también lo que decía Borges, ¿no? Borges decía, me acordé de respirar cuando me estaba ahogando. Claro, respirar es algo tan espontáneo, es más, ni siquiera dependería de ti de algún modo. Te acuerdas de respirar cuando estés ahogando. Entonces, podríamos aplicarlo ahora en esta época pandémica, si quieren, ¿no? Me voy a preocupar cuando me afecte a mí directamente.
Y finalmente, la posibilidad es que lo puedas superar, ¿no? Volvemos al tema de la muerte, ¿no? Lo peor no sería que te dé COVID, porque podría superar. Lo peor podría ser la muerte, pero no parece ser lo peor cuando le sucede al otro. Es lo peor cuando te toca, bueno, a ti obviamente, o a alguien muy cercano, pero no cuando le pasa a otro. Entonces, retomamos ese tema, ¿no? Personalmente, Diego, yo desconfío un poco de este tema ético, digamos, como una esencia, ¿no? Porque precisamente veo que hay doble, triple, cuádruple e incluso más, ¿no? Niveles. Aquel que defiende ahora, a lo mejor es un torturador en un espacio más privado con su esposa, ¿no? O aquel que es profesor de ética, a lo mejor pues en realidad sí es un tirano, ¿no? Con sus alumnos o con sus mascotas. Y eso también lamentablemente es algo que se ha visto reforzado en las últimas décadas, ¿no? Entonces habría que pensar en eso, ¿no? Algo que yo mencioné en clase también, porque estamos soslayando eso, es el tema de la comida. Hace poco vi este documental, Holy Chicken. eh, Ustedes saben, el primero fue pues Super Size Me, Engórdame y vi Holy Chicken. Claro, es contradictorio porque él finalmente crea un restaurante que es más saludable, pero no deja de consumir, mejor dicho, motiva a la gente a consumir aves, pues, ¿no? Entonces, digamos, se queda a medio camino él, ¿no? Entonces yo me pregunto lo siguiente, y tal vez podríamos entrar en el tema de los animales, no lo sé. Eh, ¿Y los animales? O como diría Nietzsche también, nos creemos lo más importante, ¿no? Y somos tan importantes como una mosca, dice Nietzsche. O sea, una mosca podría haber conquistado el universo, también dice Nietzsche. Pero nosotros teníamos que culpar a alguien, pues. Ah, pueden ser no sé, los murciélagos, el mercado de Wuhan. En otras palabras, si hubiéramos identificado que este virus tiene un origen animal certero, Dios, no sé, los pollos, por ejemplo, dejamos de comer pollos y no pasaba nada. Nos estamos preocupando porque nos afecta a los seres humanos y porque vemos a nosotros mismos como lo más importante. Bueno, por ahí va mi comentario. Y justamente los derechos animales es otro asunto, ¿no? Es tan fácil no tener empatía con los seres vivos, ¿no? Que vemos en el curso, Christopher, antropocentrismo y este especismo, ¿no? Que es una especie de racismo y que es tan automático y de repente la cosa nos confronta en varios sentidos, ¿no? Hildebrand, por ejemplo, César Hildebrand escribió un artículo, seguro lo leíste, sobre su perro, ¿no? Y él de hecho encuentra un apoyo en su perro. Fácil, yo también, yo tengo mi perro, porque ni se entera, ¿no? Pasa esto que pasa por todas las nuestras en algún momento, y es un apoyo, ¿no? Esa tremenda fortaleza que no, y eso es lo bonito, no lo hace malo, al contrario. Es como una fuente de fuerza, una fuente de esperanza, esa indiferencia, pero también esa fortaleza, ¿no? Eso que te hace recordar, vive el momento, ¿ah? Estás vivo, ¿no? Una cosa así, o sea, es una cachetada y es algo fascinante. Y por otro lado, la muerte nos iguala, ¿no? Nos iguala. Aunque hay algunas críticas en el mismo libro, Sopa de Wuhan, ¿no? Algunos tirados un poco más a la izquierda dicen esto no iguala de ninguna manera, ¿no? Y en nuestro país creo que eso se ve con claridad, ¿no? Que dice el virus no, digamos, no hace distingos. Bueno, no parece ser el caso. Es muy diferente tener acceso a una clínica a partir de un seguro que tener que lucharla por un balón de oxígeno pues en la emergencia del hospital. Entonces no sé si fácilmente no hace distingos en una sociedad o en un estado un poquito más igualitario, como puede ser Francia, no sé, Italia, ¿no? Hay países del primer mundo, pero en nuestro caso sí, es un selector de pobreza, ¿no? El virus, y no tiene mucho sentido. Sin embargo, en todo caso, la frecuencia
frecuencia y la normalidad de la muerte, nos hace pensar que estamos cayendo como hormigas y de hecho ver a los animales desde otro ángulo, ¿no? Qué poco interés le hemos dado a la muerte de los animales hasta que nos enteramos que nosotros también lo somos, ¿no? Que nosotros también somos animales y que estamos muriendo. Entonces, no sé, es otra línea como que nos puede hacer pensar un poquito, ¿no? Viendo el tema de caminos, ¿no? Enseñanzas. Muy bien. A ver, chicos, o Christopher, no sé. Sí, hay varias cuestiones que tú mencionas. Yo creo que ya es hora de no ser políticamente correcto, ¿no? Hay que decirlo. Es un error y es un exceso de entusiasmo decir que el virus es democrático. El virus no es democrático. Mejor dicho, en teoría le puede dar a todos, pero somos distintos, pues, a nivel global. Y ese es uno de los problemas por los cuales no se puede afrontar en nuestro país, por la complejidad de nuestro tejido social. Somos tan distintos, es difícil crear una estrategia comunicacional para que los ciudadanos a pie, si quieren, puedan afrontar esto, ¿no? Ahora, ya se ha dicho, ¿no? Y yo creo que es una hipótesis atendible, ¿no? Que el virus se habría creado en un laboratorio. Y en esa medida, el límite del virus sería precisamente la diferencia, pues. Es decir, cada uno. Esta pluralidad, curiosamente, puede ser una fortaleza contra el virus. Si de pronto a una persona mestiza no le afecta tanto como le afecta a un blanco, por ejemplo, tiene que ver ya con el individuo. Ahora, lamentablemente, insisto, o indirectamente, quienes más se va a ver golpeado, el sector que más se va a ver golpeado son los marginales. Curiosamente, ellos también resisten, ¿no? De pronto la persona que levanta 20 kilos de papas, que se levanta a 3 de la mañana en Caquetá, y tiene 60 años, yo ni siquiera puedo levantar 5 kilos. Y un abuelo de 60 puede levantar 20 kilos de papas a las 3 de la mañana en Caquetá. Entonces, ellos tienen el COVID y siguen trabajando. Pero también hay mucha gente que se muere, pues. También hay mucha gente que se muere, ¿no? Entonces, hay sin duda una contradicción también respecto a los animales, ¿no? Solamente nos preocupamos porque nos afecta a nosotros. O sea, los animales no importan. Hay que decirlo de manera clara, ¿no? Entonces los defensores de los derechos animales incluso, ¿qué van a decidir en un momento? Pregunto. ¿Serían capaces de tomar distancia y decir, no, también voy a rescatar a mi mascota? ¿O velarían por su familia humana? No lo sé. Es una pregunta que lanzo. Gisela creo que quiere. Yanela. Sí, Yanela, dinos. ¿Estás por ahí? Yanela, sí, cuéntanos. Sí, Ujú. acerca de los animales. No, no sé, creo que levantaste la mano o lo No, ateclaste por error. Gisela. Yo vi Gisela o se equivocó de repente. Bueno, no sé. Gisela, es que Gisela abandonó la sesión. Ah, ok. Se debe haber desconectado. Pero sí, Ah, ya. primero que Ujú. haré una cosita antes de ver lo de los animales, que era de que al principio cuando llegó lo del virus y nadie sabía nada acerca de cómo funcionaba, quién atacaba y todo eso, todo el mundo se sentía aterrado y ahí sí se podría decir que de alguna forma todos se sentían, entre comillas, unidos, porque todos se encontraban en lo mismo y nadie sabía cómo reaccionar y se sentía el miedo colectivo. Y todo el mundo respetaba las cosas, la gente salía a los balcones a aplaudir porque sentían que los policías hacían un buen trabajo y todos como que de alguna forma se sentían unidos porque todo eso, el virus era un enemigo aparte que unía a todos. Porque siendo sincera, no es por sensibilizar, pero todos los días mueren personas de hambre y por un montón de otras cosas, y esto la diferencia ha sido de que atacaba y nadie entendía cómo evitarlo, o se pensaba hasta que no tenía cura y que la tasa de mortalidad era súper alta. Pero luego pasó el tiempo y se dieron cuenta de que atacaba a las personas con obesidad, a las personas mayores, y que el porcentaje de muerte era tan pequeño, era que atacara a las personas que eran más pobres, que no podían acceder a servicios de salud, y las personas empezaron a dejar de
sentirse unidos porque el virus se notó de nuevo que atacaba por diferencias y que no iba a ser para todos igual. Y ahí se notó la división, a mi opinión. Y la verdad es que la parte de los derechos humanos, la parte de derechos animales me llama la atención, pero no entendí mucho la pregunta. Y se me podía repetir. A ver. No sé, Christopher, ¿te animas tú? Pregunté lo siguiente, era que yo encuentro totalmente contradictorio que aquellos defensores de los animales a lo mejor sí consuman pues carne de origen animal, coman su pollito a la brasa, o solamente defiendan exclusivamente a los perritos, ¿no? Y a los gatitos. Pero a lo mejor no defienden a las cucarachas, a las garrapatas, a los piojos, a las ratas. Y ahí está pues David Cronenberg, ¿no? Que nos recuerda a eso, y está también Kafka, ¿no? Con la metamorfosis, pues. Entonces, los murciélagos son feos, pues, ¿no? Pero en todo caso, ¿y si fueran los perritos quienes trajeran el coronavirus? Eso quise preguntar. Sí, pues. Ah, ya, bueno. Mitchell. Ahí está. Ah, sí, Yanela. Primero Yanela, sí. Ya, bueno, en opinión personal, no sé si me considero defensora de animales, pero sí hay algunas costumbres como no consumir carne, evitar productos que involucren como que dolor animal y etcétera. Pero, bueno, depende del grado de hipocresía de cada persona, porque creo que hasta cierto punto todos somos hipócritas, pero yo creo que lo ideal sería evitar lo máximo posible el daño, más que la vida o la muerte, ¿no? También se trata mucho de decir como que preservar la vida lo máximo, sino ver de alguna forma que se evite lo mejor posible el dolor que afecta a los demás, tanto animales como personas, y etcétera. No importa si es un perro o un animal o un murciélago. Ujú. Muy bien. Mitchell y luego Joaquín y luego seguimos. A ver, Mitchell. Mitchell, ¿no se te escucha? Bueno, creo que ya comentaste, ¿no? Joaquín, cuéntanos. Hola, bueno, quería tomar prestado una frase que había dicho el profe Chris en una clase de filosofía, bueno, para otro contexto, pero creo que también se aplica acá, que es que de alguna forma somos, bueno, no ciegos, pero sí tuertos, porque elegimos ver lo que queremos ver. Eh, y da lo mismo con los animales, con el tema del COVID o con masacres en Siria o Francia, porque preferimos centrar nuestra atención en eso y no en lo que incluso lo que puede afectarnos más de cerca, porque nos hace de repente quedar bien con nosotros mismos, confirma un sesgo, bueno, sesgo de confirmación, satisface nuestro ego o lo que sea. Entonces, supongo que también sería lo mismo con el tema de los animales, ¿no? Vemos a los perritos, a los gatitos como animales bonitos, pero podemos tranquilamente, no sé, mandar a matar una zona que está, como dicen, plagada de ratas, o cuidamos acá y nos da pena un perrito en la calle, pero en la selva hay tala ilegal y se pueden perder un montón de especies y mucha gente ni siquiera está enterada, o mucho menos, peor todavía, no parece importarle. Ujú. Gracias, Joaquín. Diego Alonso. Y luego Ítalo. Bueno, en esta cuestión sobre lo que comemos y lo que no comemos, por ejemplo, en este caso de los animales, yo personalmente me gusta comer carne. Sin embargo, yo creo que en nuestra sociedad, no sé cómo será en otros países, existe, digamos, un problema en cuanto a lo que realmente deberíamos de alimentarnos.
Hay gente que yo pienso, ya he visto que hay personas que, por ejemplo, no se alimentan bien o comen en exceso o hacen unas combinaciones que no debería ser así. Bueno, yo en estas épocas de COVID estoy en dieta y bueno, he llegado a comer carne, pero no todos los días. Hubo veces que comía incluso solamente puro vegetales, unas veces. Ahora, en esto de los animales, como mencionó nuestro compañero Joaquín, lo dice que vemos, por ejemplo, al perrito, al gatito bonito, pero si vemos a un murciélago lo vemos como que es lo peor o la rata tenemos que exterminarla. Yo siento que últimamente ya estamos pasando una fase que a los animales ya no lo vemos, me refiero a las mascotas, ya sea perro o gato, ya lo vemos así, sino ya lo vemos tipo como que ya un adorno o simplemente como un trofeo en unas cuestiones. También he logrado ver que, por ejemplo, hay perritos donde literalmente se los humaniza, por ejemplo, de hacerles unas bodas, comprarles una ropa así, tipo ya más pegada a la humanidad, y es como tratan, y ellos dicen que no, son como mis hijos, y yo estoy notando que últimamente estamos en la época de la distorsión de la imagen. Queremos cambiar algo que no es, por ejemplo, decir, por ejemplo, supongamos que, no sé, yo trato de decir que yo soy un hombre que estoy preparado para algo que realmente no lo estoy, y eso últimamente se está viendo, ¿sí? O simplemente como en el caso de, de las imágenes retocadas, tratar de decir algo que realmente no podemos decir, no somos, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Diego. Ítalo. Bueno, buenos días. Bueno, buenas tardes. A propósito de lo que había dicho mi profesor, Christopher, em, comentaban que es la gran contradicción de los animalistas, ¿no? Que bajo esta idea romántica, diría yo, sobre de que todas las vidas valen por igual, que lo he escuchado más de una vez en varias películas y lo he leído por ahí en uno que otro artículo, creo que esa valoración es totalmente ciega y ridícula, porque unos dicen, bueno, todas las vidas valen por igual y el profesor lo ha comentado, ¿no? Que cuando matas una cucaracha eres un héroe y cuando matas un conejo eres lo peor, ¿no? Pero también ya, no vamos a comer ningún animal, deja que tu cuarto se llene de cucarachas, etcétera. Pero también comes, o sea, la contraparte es comer plantas, pero también las plantas son una vida, ¿no? Y bueno, creo que es una discusión ridícula, pero pero claro, es moral porque no estás, y a propósito de lo que dice Yanela, no estás haciendo sufrir a un organismo para tu deleite. Un momento. Ujú. Es, este, es de alguna forma omitir o evitar el dolor de otro ser vivo, ¿no? Y sin ir muy lejos, hay muchas películas que lo retratan, ¿no? Como esta de Bong Joon-ho, ya, o Blade Runner, ¿no? También tiene que ver con las discusiones morales acerca de la experimentación con el ADN del ser humano, ¿no? La clonación de humanos, etcétera, o de animales. Es crear dolor. No sé qué es lo que piensan al respecto. Ujú. Muy bien. Eh, bueno, Mitchell, parece que no tienes, ahí podemos entrar a... Bueno, no tienes micrófono, ¿no, Mitchell? Es un poco asimétrico sin micrófono. Claro, A pero ver, es lo que te comenté, o sea, es como evitar el dolor, el sufrimiento. ajá, está bien. Sí, sin duda. Claro, no se trata del extremo de igualar, ¿no? El mismo Peter Singer, que parece ser el filósofo más notable, no pretende igualarlo, ¿no? Parece que su posición es bienestarista, es decir, en la medida de la necesidad humana, consumir y hacer uso de animales, limitando al máximo su sufrimiento, como buen utilitarista que es, y no lo que sería un abolicionismo, ¿no? Que muchos parecieran caer en este extremo de negar incluso la posibilidad de usar animales como, no sé, caballos, burros,
y etcétera, porque son sagrados, ¿no? El mismo Singer en los textos que hemos revisado en filosofía, creo que lo fundamenta con bastante sentido. O sea, por ejemplo, los argumentos que están atrás de la ecología profunda, ¿no? Que afirman que la diversidad es un valor en sí mismo. Y el ejemplo que pone él es interesante, ¿no? O sea, que no sé, puede haber mucha diversidad en un retrete del Estadio Nacional y no por eso vamos a decir que es valioso, ¿no? Entonces hay argumentos, eh, me parece que son criticables. Y Anela, cuéntanos. Sí, ese tema está sacando mi lado utilitarista, pero es porque si hablamos de políticas y de leyes y cosas, todo eso creo que estamos hablando de necesariamente poner un poco de utilitarismo con respecto a la vida de los animales. Y bueno, por ejemplo, cuando dicen eso de que es completamente aceptable con respecto a las necesidades humanas y con respecto a qué tan real es necesidad que tenemos, por ejemplo, porque se podría decir que es diferente matar, o sea, nadie va a negar de que es diferente que un animal muera en un hábitat natural a que hay una fábrica de animales y que todos mueran en cadena para la alimentación humana. Y también está el hecho de que es diferente comer un animal porque de verdad te está dando proteínas a preguntarte, ¿verdad?, por qué comes animales. Y la mayoría de veces que comemos un animal, bueno, yo no como, pero cuando se comen animales ni siquiera es por la alimentación que te da, porque es por el sabor o porque tienes ansiedad, has salido a comer y es lo que está frente de ti y todo eso. Entonces, sería como que en primer lugar, no, no siempre, por eso dije de que a veces que sí se come porque de verdad quieres comer eso, pero habría que preguntarse cuántas veces en verdad se hace por eso. Y una vez que se elimina lo que es innecesario, porque es un dolor animal, toda una producción que al final también nos afecta a nosotros por el hecho de la contaminación, y están apareciendo virus de porcinos por toda la producción de animales de cerdos, que digo. Pero también una vez que se elimina lo innecesario, dentro de lo necesario también se tiene que poner estas condiciones para minimizar el daño de los animales, porque no todos están dispuestos a dejar de alimentarse de animales y todo eso, pero al menos un buen paso sería eliminar el sufrimiento innecesario que se está dando hasta ahora. Ujú. Bueno, sí, miren cómo nos ha llevado pues el tema de la pandemia al tema animal, ¿no? Y lo que menciona el profesor Christopher, que es nuestro criterio de lo bonito, ¿no? Es bien, bien arbitrario, tan arbitrario. Pero así somos, pues los seres humanos arbitrarios. Andrea piensa que el animal no te dará dolor emocional como los humanos sí pueden causarte. El animal es fiel y sí a su amo, así su amo sea un asesino. Mm, sí, claro. Los perros en particular, ¿no? No sé los gatos. Andrea, ¿tú qué opinas? Los gatos son una especie, son una raza diferente. Cuéntanos. Francisco, habla y te salvas. Cuéntanos. Ah, perdón. No, bueno, creo que quería comentar sobre lo de la investigación que hemos, o sea, lo de que hemos visto, ¿no? De Sí, la nutrición y eso, que sí, aún no es, ah, ¿cómo era? No es posible del todo reemplazar la carne en una dieta sin solo, solo consumiendo vegetales, ¿no? Y es por eso que o sea, se necesita bastante dinero, es bastante alto el costo de vida si quieres evitar consumir carne, necesitas consumir suplementos y otras cosas, o algunos vegetales particulares que también son bastante caros en sí, ¿no? Y bueno, o sea, tarde o temprano esa va a tener que ser la salida de eh, evitar el consumo de carne, supongo, pero de momento todavía no está acá la solución. Francisco, no sé si el resto, pero te escucho bien bajito. Quizás puedas aumentar el volumen de tu micrófono, Sí, yo tampoco lo escucho, ¿no? o lo escuché. No. Ah, Ah, Bueno, Christopher, ¿qué sí, dices? hay un par de cuestiones que yo quería, bueno, me imaginaba que iba a haber una reacción similar a esta, ¿no? La esperaba en realidad. Un poco retomando lo que mencionó Ítalo, eh,
es lo siguiente, ¿no? Yo veo bastante inconsistente, primero, manejarse en un plano ético, que esto debe ser universal para todos, partiendo que esa persona que profesa cierta, cierta firmeza de sus convicciones, ante el menor descuido, cae. Por eso lo considero bastante discutible, ¿no? Y lo otro es también, el otro aspecto que quiero mencionar es lo siguiente. Realmente nunca vamos a poder imaginar cómo siente un animal. Por eso mencioné la metamorfosis de Kafka y la mosca de Cronenberg. Y tal vez podría ser el hombre elefante también de David Lynch. Entonces, es realmente difícil que uno pueda imaginarse siendo un animal. Y creo que puede imaginar, porque nosotros siempre pensamos por ellos. Somos nosotros, desde nuestro lado, desde el humano, que queremos decir qué es lo mejor para ellos. Siempre desde el humano, no podemos pensar desde la mosca, como decía, ¿no? Desde la cebolla, desde el rabanito, no se puede, pues, ¿no? Entonces, eso ya es un sesgo, ¿no? Digamos, ¿no? Personalmente no me motiva mucho la idea de decir, bueno, hay que aminorar el dolor, ¿no? Te lo puedes comer, lo puedes freír ahí tu pescadito, le puedes echar limón, pero contarle que no esté, pues, sufriendo. O en todo caso, otorgarle el menos sufrimiento posible al animal. No sé en qué medida realmente eso ayude, porque eso suena un poco como quiero, pues, el domingo voy a la misa, pero de lunes a viernes tengo un comportamiento, pues, licencioso, ¿no? Entonces, pero me imagino pues que me dirán, pues no, pero al menos se logra algo. Y algo que quería decir ya desde hace un momento es lo siguiente, todos somos distintos, no hay igualdad en el planeta. Es un error decir que somos iguales. No, y eso lo dijo Bauman de manera brillante, porque si fuéramos iguales, no habría valor en cada uno, pues. Por eso una política de gobierno autoritaria es la igualdad. Eso es falso, porque somos distintos. Cada individuo es único. Y esa es la riqueza. Lo que tenemos que decir es que somos distintos y eso nos hace ricos, digamos, culturalmente hablando, etcétera, etcétera, ¿no? El problema está en que el ser humano, la especie humana, se considera superior al animal o, bueno, como ustedes saben, pues, claro, a la especie animal no racional, si quieren, pues, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? No sé de qué modo podríamos coincidir eso, o podríamos conciliar eso, ¿no? Eso habría que verlo, ¿no? Porque eso también es, no, yo como porque me alimenta, tengo que hacerlo. Bueno, a lo mejor te hace sentir menos, te hace sentir menos culpable, pero te lo estás comiendo, pues. Te lo estás comiendo necesariamente. Entonces, Ujú. es tan simple como eso, ¿no? Y con eso termino, ¿ah? Cuando un animal, digamos una vaca, pues, ¿no? Produce leche, crías, ¿no? Para nuestro consumo. O sea, tú no ves un gato prendido del seno de una mujer, pues, ¿no? O sea, es un principio lógico, si quieren, pues, ¿no? Entonces, hemos un poco invadido eso y eso sí, habría que revalorar el valor de la diferencia porque los animales son distintos a nosotros. Hay que valorar eso. Ok, ok. Francisco, gracias, Christopher. Cuéntanos. Sí, hola profesor, ¿se me escucha o sigue Oh, escuchándoseme muy bajo? se escucha bajo, pero quizás menos. Si hablas fuerte, lo compensas. A ver, ya estoy intentando. ¿Así está mejor? Sí, Ya, a ver. Lo que yo quería decir es que eh, sí, sobre eso de los animales, o sea, está claro que los seres humanos y los animales también son diferentes, pero es algo así como lo que explica eh, Christopher, que o sea, los humanos son diferentes entre sí y los animales también, pero no necesariamente, o sea, no hay una diferencia, como dice Singer, de naturaleza, sino que son diferencias graduales y justamente
o sea, por ejemplo, yo considero que los humanos sí son superiores, ¿no? Em, en cuanto tienen un mayor grado de conciencia, ¿no? Y creo que eso es lo que hay, el factor que hay que tomar en cuenta, la conciencia. Hay animales que son mucho más conscientes que otros, o sea, no puedes comparar una mosca con un chimpancé. Y algo así es lo que, eh, bueno, eso es lo que opino, ¿no? Ujú. Y creo Ok. que perdón, ajá, los derechos Bueno, o sea, los entonces, derechos de los animales deben estar sí. relacionados los derechos de los animales deben estar relacionados, claro, a su grado de conciencia. Ujú. Ujú. Me parece, o es el profe. Profe, profe Javier, ¿es usted, Javier, profe? que sale con la Qué bandera de la gusto, ética. Buenos días, ¿me escuchan? qué gusto. Qué linda sorpresa, ¿Qué tal, profe. Diego? Sinceramente, un gusto escucharlo. Sí, Un gusto verlos. maravilloso tenerlo acá. Claro que ¿No? sí. Profe, cuéntenos. El link, pues, ante todo, felicitaciones para Diego, ¿no? Que eres cabeza de este movimiento de pensamiento, en realidad, de búsqueda de pensamiento, y para Christopher, que ha expuesto en la parte que he podido escuchar, porque ingresé tarde, ¿no? Ese aspecto justamente de pandemia. Y quería, bueno, solamente quizá comentar, ¿no? Algo simple, no pretendo ir más allá. Eh, Justamente el término de pandemia, ¿no? Que hablaban de democracia y que no es correcto, aunque es justamente demos pueblo, ¿no? Pan para todos, pandemos, o sea, es algo que, que ataca a todos y que nos ve a todos. Yo considero que nosotros vivimos en una continua pandemia porque es justamente es de naturaleza humana, nuestra pertenencia al sentido de búsqueda, del dolor, de todo. Y justamente quería asociarlo a una figura. Eh, si bien hasta prueba contraria somos los objetos del universo que poseemos capacidad cognitiva, justamente es lo que nos hace volar alto. Y recordaba la figura de Ícaro, ¿no? Que vuela con las alas que su padre, ¿no? Dédalo le construye porque él deseaba volar. Y como todo ser humano, en la búsqueda en la ciencia, en lo astrofísico, nuestra naturaleza humana nos lleva a volar. O sea, una cosa es descubrir los objetos del universo y otra cosa es ser lo que no somos. Y justamente hay mil interpretaciones para aquello que estamos viviendo. Eh, Sin duda alguna, la ciencia tiene un sentido, la filosofía tiene un sentido en cuanto tratamos de comprender, conocer y con esto progresar. Pero se rompe un límite cuando queremos ser lo que no somos, ¿no? Como Ícaro que vuela y se eleva al sol tratando de salir de esa isla, ¿no? Y se siente como los pájaros, pero no logra controlar y sus alas se derriten ante, ¿no? La cera de sus alas cercano al sol. Igual, eh, creo que el sentido justamente de esta situación es la misma condición humana. Como decía Christopher, no hay que echarle culpa a nadie, o sea, eso es quizá lo más humano, pero al mismo tiempo lo más errado, ¿no? Simplemente volver hacia nosotros mismos y ver nuestra condición. Y justamente a partir de la situación humana, de ver nuestra condición, sentirnos cada día más objetos del universo, es que interpretamos y entender también la, voy a usar entre comillas esta palabra que no es la dignidad de los animales o la dignidad de la naturaleza, ¿no? Y que no estamos por encima de ellos. Y por último, era el sentido del dolor. Estamos viendo
unas situaciones muy trágicas, pero justamente nace una reflexión acerca del dolor. ¿Hasta qué punto somos nosotros seres humanos capaces de entenderlo? Eh, el sufrimiento, el dolor son tan humanos, pero al mismo tiempo está, ha sido siempre afrontado por la filosofía, ¿no? Por Schopenhauer, tenemos Marcuse, han hablado mucho acerca del dolor y hay muchas, la filosofía está justamente, y por un lado han querido cómo evitarlo, por otro lado cómo superarlo en las filosofías orientales, pero el dolor es como natural al ser humano, siempre fruto de una situación, ¿no? Siempre, así como la felicidad, ¿no? Es siempre fruto de un acto, ¿no? Consecuencia de dolor también. Pero nosotros tenemos un arma superior, que quizá no lo tienen los seres, los animales, o sea, no lo tienen, que es justamente que nosotros podemos lidiar con ellos, ¿no? Podemos lidiar. Y está justamente en cada persona también afrontar este dolor, darle sentido, superarlo, afrontarlo y, ¿por qué no, evitarlo? ¿No? Cosa que no pueden hacerlo otros seres, ¿no? Y tenemos que salir en defensa de ellos. Nada más, mil disculpas por la interrupción, pero es que se abre una gran realidad de reflexión. He escuchado todo lo que han planteado, estupendo, y nos cuestiona también muchas cosas, ¿no? Eh, no hay solo un solo virus. Virus, muchos decían equivocadamente que viene de vir, hombre, y una terminología inexistente, ¿no? Virus se le puso ese nombre porque es algo venenoso, ¿no? Virus significa algo nocivo para el ser humano y siempre como centro del ser humano. Pero yo creo que no existe solo un virus, existen muchos. Este virus que es, digamos, de cuestión de sanidad, pero hay virus más grandes, que es el egoísmo, que es la individualidad, que es aquello que es bien nocivo para los seres humanos, ¿no? Y que en realidad a veces no nos damos cuenta. Nada más, más bien, gracias por escuchar. Excelente, profe. Como le digo, seguro Christopher está de acuerdo conmigo, una maravillosa sorpresa eh, que de repente aparezca, ni me había dado cuenta. Y lo invito, profe, parece que la próxima clase, es más, voy a invitar a todos los colegas a ver si pueden asistir, ¿no? Creo que va a estar el profe Polo, no es seguro todavía, pero ya si tenemos a 3 profes, incluido Christopher, a quien le extiendo la invitación, imagínense qué maravilla, ¿no? Yo siempre he pensado, y estoy buscando reforzarlo, que el círculo sea una especie de puente entre la filosofía, que la presencia de la filosofía en la universidad son los profesores de filosofía quienes tienen formación en el tema y además vocación, ¿no? Que se deja ver muy claramente en sus palabras y su sabiduría, profe, su sabiduría, que de hecho ha sido muy agradable escuchar, así que yo le extiendo esa invitación. Y mientras hablaba, profe, yo recuerdo, no sé, Christopher, me encanta comentar este tema porque leí un libro en esta pandemia que se llama, bueno, que lo conocen todos, ¿no? Que es Frankenstein o el Prometeo moderno, ¿no? Que dice muchísimo y que es una historia tan popular y sin embargo yo les recomendaría a todos que lean la novela, ¿no? Y dice mucho y cuando habla de Ícaro y cuando habla de nuestro egoísmo, creo que todo se vincula, porque en este caso, Víctor Frankenstein, en este espíritu de ambición y de descubrimiento científico, logra crear vida, pero en el momento en que aparece, o sea, que en el momento que cobra vida, se espanta y huye. Y esta criatura pulula por los alrededores un año. Y entonces es increíble el grado de irresponsabilidad y el egoísmo que luego le pasa la factura en la historia, que es terrible, ¿no? Incluso es bien interesante porque Mary Shelley, esta autora británica que está asociada con Ada Lovelace, que en realidad era hija de Lord Byron, con la hermana de esta Mary Shelley, o sea, una familia en realidad bien interesante, escribe la novela durante una pandemia, ¿no?
y en la novela expresa todos sus temores y todas sus angustias y todo lo que está viviendo, y ahí inserto el tema del egoísmo, el tema de la ambición extrema, que parece, como lo piensa el profe Polo en una entrevista que le hacen en la universidad, que no se puede disociar lo que estamos viviendo. Ahora escuchamos de los incendios en California y cómo San Francisco se ve naranja, que claramente nos hace pensar en el día del juicio final, ¿no? En el apocalipsis en realidad. Y no se puede. Yo creo que en un sentido mínimo, común, tendría que hablar de nuestro egoísmo y de la inconsciencia con la que hemos actuado, ¿no? Y mucho se habla de conciencia, incluso con Francisco estamos investigando, y parece que no lo fuéramos, ¿no? Y en todo caso, si queremos esa conciencia, yo creo que mejor están los animales, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve cuando en realidad vivimos de una manera que la niega? No sé, Mitchell creo que quiere hablar, o Christopher, ¿qué dicen ustedes? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué exactamente? No, lo que pasa es que Ahorita tu acabo micro de está conectarme prendido, Chris. de nuevo. Sí, 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 Mitchell. Como tú estabas ahí en medio de la... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo le llamamos? Este antagonismo, ¿no? Que es muy civilizado, obviamente estamos en un círculo de filosofía, pero no estaría de más darte la palabra para que te expreses, si es que quieres, ¿no? Porque como vi tu micro prendido, si no también, Cristo, diré, Mitchell, no te preocupes. No, sí, normal, normal. ¿De qué estaban hablando? Lo que pasa es que entré de nuevo porque se me cerró, mi conexión estaba Ah, lenta. no, Por no, fin se pudo de lo que hablar. ¿De estábamos qué estaban hablando? hablando, Quisiera comentar. el profesor Chávez del Río, bueno, llegó y nos comentó, bueno, nos dio unas palabras muy interesantes acerca del egoísmo, acerca de la indiferencia, y que el verdadero virus que en realidad nos mata sin que nos demos cuenta es ese, ¿no? El virus del egoísmo, de la falta de empatía, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, quizás primero que hable Christopher, disculpa Christopher, no sé, ¿qué piensa de las palabras del profesor? Sí, preciso, Javier, preciso su comentario. Efectivamente, hay muchos tipos de pandemias. Creo que de alguna manera lo mencionamos al inicio, ¿no? Hay esta pandemia de soledad, pandemia de crueldad, pandemia informativa, pandemia de egoísmo también. Efectivamente, ¿no? Estas pandemias ya existían desde antes del COVID. De hecho, yo podría decirte que en todo el siglo XX se ha ido potenciando esto. Y simplemente el COVID lo que ha puesto en primer plano son las pandemias que nosotros los seres humanos ya habíamos creado. O sea, en el fondo, y lo mencioné en algún momento en un artículo, el problema no es el COVID, el problema es el ser humano. Nosotros somos el problema. El COVID no es el problema. El COVID simplemente ha dejado en claro quiénes somos realmente. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Y en ese sentido va orientado el último video que subió Miguel, ¿no? Sin embargo, yo espero que no quede solamente esto en palabras, en buenas intenciones, ¿no? Porque ya lo había dicho Dante, pues el infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? No va con eso. Entonces, yo desafortunadamente no tengo la solución, no la tengo. Sí tengo claro que el problema es el ser humano, no el COVID. Y el problema tampoco son los animales, obviamente, sino, insisto, el ser humano, podríamos decir, cómo es que ha perdido paulatinamente esta sensibilidad con el mundo. Y un curso de filosofía y una reflexión filosófica precisamente quiere conciliar ese divorcio. Entonces, yo creo que por ahí va una posible respuesta, Diego, y claro, y obviamente este espacio sirve para eso, ¿no? Excelente. Ok, bueno, chicos, creo que esto ha sido, voy a compartir mi video ya para dar paso quizás a una reflexión final, pero parece que esa ha sido, Christopher, no sé, me corrige si me equivoco,
Primero que nada, agradecerte la amabilidad, ¿no? Yo creo que lo has hecho en parte altruistamente, pero en parte también porque, de hecho, obviamente, como yo y como el profe y como todos los que estamos acá, te gusta pensar más allá y ha sido un gusto tenerte y compartir estas ideas. Y bueno, Aldo, no sé, quizás sería bueno que pongas de nuevo el link del grupo de Facebook para que todos los acá presentes se puedan añadir y ampliemos la comunidad y continuemos. Y todos están invitados a la próxima sesión. No sé si el profe Francisco, usted también de todo corazón, es más, en la reunión de la próxima semana voy a invitar a todos, voy a publicar el link. Qué bonito sería que todos nos juntemos y sería una manera también de enriquecer el diálogo, ¿no? Ya pensando en la comunidad universitaria, ¿no? Yo siento que hay mucha potencia en ese grupo humano, diferentes perspectivas que nos pueden ampliar mucho el panorama, ¿no? Para un tema que en realidad es tan relevante porque simplemente no podemos escapar de él, ¿no? Ese confinamiento no solo es físico, sino también es mental. Y aquí se han planteado algunas vías primero que nada, la comprensión. Hegel, ¿no? Tiene esta frase tan magnífica. Él dice, el pensamiento te lleva, ¿no? A una oscuridad, pero es el mismo pensamiento el que te puede sacar. Entonces yo creo que esto incluso ha sido una dinámica catártica, por lo menos lo ha sido para mí. Les agradezco mucho su presencia, invitándolos al cierre de temporada, o sea, al cierre de este tema, que va a ser el próximo jueves. Muchas gracias, Anela. Ahí está el link. Entonces se pueden unir y en este link vamos a informarles cuáles serán nuestras acciones en el futuro y además se van a poder informar de todas las actividades que realizamos y las lecturas que hacemos. Entonces, en lo que a mí respecta, yo le daría pase, el profe volvió a entrar, ¿no? Y también que dé unas palabras finales, no estaría de más, ¿no? A ver, Christopher, si te animas, y luego el profe, si es que está por ahí, cuéntanos. Sí, efectivamente, Diego, esa necesidad de comunicar que tenemos los seres humanos, ¿no? Debo reconocer que yo tuve que abrir redes sociales o crear redes sociales el año pasado a propósito de mi libro, que ustedes ya saben, la publicación de mi libro. La editorial me obligó. Y desde hace aproximadamente 2 meses he venido subiendo unos pequeños videos llamados 2 minutos filosóficos, ¿no? En 2 minutos tengo que ver una mirada filosófica a un tema. Entonces, hay dos cuestiones. La necesidad de comunicar, una cuestión personal, debo decirlo, y la otra necesidad de comunicar con mis estudiantes, o ex estudiantes también. Entonces, ahí confluyen dos intereses, creo yo, dentro de mi mirada como profesor, si quieren, ¿no? Entonces, es muy importante este espacio. Quiero agradecerle nuevamente a todos su presencia y no solamente catártico, sino también necesario, ¿no? Ha sido no solamente terapéutico, sino también imprescindible comunicar. Hubiese querido verlos, ¿no? No los he visto todos. Yo hubiese querido escucharlos a todos también. Entonces, obviamente extraño mucho las clases presenciales. Así que un saludo para todos y bueno, un abrazo virtual. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, sí, profe, cuéntame. Diego, justamente, no, agradecer las palabras tuyas, muy, muy gentil, y también felicitar a Christopher. En realidad es uno de los, una de las jóvenes promesas en la filosofía. Yo estuve presente en la presentación de su libro eh, y tengo que decirte que es algo novedoso, ¿no? Y en la cual toca temas puntuales, sencillos, muy, muy ágiles y al mismo tiempo muy amigables también. Y eso es justamente hacer filosofía, ¿no? Una, una reflexión sobre aquello que es y que nos preocupa.